falsedad tan notoria que, por ejemplo, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, en 1918 se pone fin a un conflicto terrible en el que murieron 10 millones, la mayor parte militares. A partir del fin de la Primera Guerra Mundial, el mundo comenzó a decir que no era posible que hubiera más guerras y que los seres humanos tuvieran que ir a un sacrificio tan, pero tan terrible. Entonces, en 1900, le voy a contar esto. Cuando se produce la paz de Versalles, en París, 1919, aquella conferencia que puso fin a la Primera Guerra, el mariscal Foch, francés, que fue uno de los ganadores del Marne, de la batalla del Marne en 1917, le comentaron el tratado de Versalles, dijeron finalmente llegó la paz. ¿Qué? Dijo, esto no es un tratado de paz, es un armisticio por 20 años. Exactamente a los 20 años comenzó la Segunda Guerra Mundial. Hay individuos que tienen la prodigiosa inteligencia de ver los acontecimientos que pueden venir después. Sin embargo, no es nada fácil. ¿Saben cuánta gente se dio cuenta que en 1989 se caía el muro de Berlín y se terminaba el sistema socialista soviético? Capaz que 2 en el mundo. Y uno de ellos fue un periodista norteamericano. Todo el mundo, todo el resto de los que piensan en esto, nadie vio el desmoronamiento tan súbito, tan sorprendente del Imperio Soviético. Aún hoy se discute por qué cayó. Algunos dicen que porque no tuvo la fuerza económica para seguir la guerra de las galaxias de Reagan, y otros, a los que me pliego, dicen que Gorbachev desmoronó el Imperio Soviético para transformar a Rusia en la Casa Europea. Hablando de la Casa Europea, es un término que se ha repetido varias veces. El primero que habló de la Casa Europea fue Carlomagno, coronado emperador de los franceses por el 800 después de Cristo, por supuesto. Habló de la Casa Europea. ¿Qué quería decir Carlomagno? Una unión de toda Europa, pero con una condición, no a los británicos. El segundo que habló de la Casa Europea fue Napoleón. En cambio, con los británicos tampoco. No solamente no quiso nunca saber nada, sino que peleó con ellos y perdió en Waterloo. Hitler quiso hacer la Casa Europea sin Inglaterra. Y ambos, Napoleón y Hitler, cometieron el mismo error, que decían que el enemigo era Rusia, cuando el enemigo era Inglaterra. Fueron los ingleses, los más norteamericanos, los que lo vencieron. Y el último en hablar de la Casa Europea fue Gorbachev. Por eso, aquellos que dicen que el Imperio Soviético se desmoronó, no porque no pudieran seguir la guerra de las galaxias económicamente, sino porque Rusia creyó que llegaba el momento de vincularse con el resto de Europa. Y ahora esto me lleva a otra cosa. Alguien que me recuerde que tengo que terminar. En el año 2001 tuve el honor de exponer en la sala Artigas del Ministerio de Relaciones Exteriores el nombre de la Academia Uruguaya de Geopolítica y Estrategia. El tema que se me adjudicó fue la estrategia de Estados Unidos, Europa y Rusia en función del inicio del siglo XXI. Me basé en lo que dijo Halford Mackinder. Algunos de los que están acá me han escuchado hablar de Halford Mackinder. Se considera el mayor estratega político de todos los tiempos. En 1904, en Londres, en la Real Academia de Geografía, de una conferencia formidable a la que tituló El pivote geográfico de la historia. El pivote en el sentido de eje. ¿Qué dijo Mackinder sintéticamente expresado? A ver si esto avanza. El día que Alemania está por acá, ¿no? El día que Alemania y Rusia se unan, eso transforma al mundo en el principal poder continental de la historia, y el imperio marítimo británico se va al fondo del mar. Por lo tanto, al día siguiente de la conferencia de Mackinder, los estrategas británicos se sentaron en la mesa con un mapa como ese, de repente mucho más grande, y que era, bueno, de acá en más, Mackinder tiene razón. Si se une Alemania con Rusia, nos vamos al fondo del mar. Poco después, Estados Unidos, victorioso en la guerra contra España en 1898, dijo, nosotros también nos vamos al fondo del mar. Por lo tanto, Estados Unidos e Inglaterra se dedicaron desde entonces y hasta hoy a que no se cumpliera la profecía de Mackinder. Por todos medios intentaron, buscaron
que no se produjera la unión entre Alemania y Rusia. Y algunos geopolíticos sostienen que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial fueron consecuencia de la estrategia británica de separar a Alemania de Rusia. Pero cuando yo doy esa disertación en el Ministerio de Relaciones, previendo que iba a suceder lo que decía Mackinder, que se iban a unir Alemania y Rusia, porque ya en 1964, pasada unos cuantos años de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a haber acuerdos, sobre todo Rusia se dio cuenta de la jugada y le empezó a dar petróleo y luego gas a toda Europa. Y Europa dependió, y aún depende, del gas y del petróleo ruso. Tiene otras fuentes, Libia, Egipto, el norte de África, pero la principal es la que viene de Rusia y del cercano oriente. ¿Por qué no se dio lo que preveía Mackinder, de que Rusia y Alemania se iban a unir y por tanto se iba a dar un poder continental imparable y el decaimiento definitivo de los imperios de Occidente? Porque cuando Putin llega al poder en Rusia, y a pesar de que le gusta la idea de Mackinder, y al principio le da cuerda a la idea de la unión con Europa, con Alemania, pero Alemania, a partir de la Unión Europea, no es solamente Alemania, es toda Europa Occidental sin Inglaterra. Porque cuando el precio del petróleo y del gas comienzan a dispararse y Rusia se enriquece como sucede hasta el día de hoy, entonces Rusia que cambia de estrategia y decide que la unión de Rusia ya no puede ser ni debe ser por la Europa Occidental atormentada y dominada por Estados Unidos, sino que la vinculación tiene que ser con China y con India. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? En este momento que estamos hablando, lo que está fortaleciendo la unión. ¿Cuándo comenzó esto? A fines del siglo XX, ayer, se produce por un lado la constitución de la ASEAN. ASEAN es Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. ¿Quién la impulsa? China. ¿Quién la sigue? Rusia. Y poco después, India, que había comenzado vínculos estratégicos con Estados Unidos, se da atrás y con el partido del Congreso hindú, que comenzara Nehru hace ya poco tiempo, en la época en que muere y que lo asesinan a Gandhi en 1948. Entonces la India se une también a este gran proyecto. ¿Por qué? Porque Putin se da cuenta, y los chinos también, y los japoneses, y los filipinos, y en fin, una gran parte del sudeste asiático, que Mackinder tiene razón. En algún momento, Occidente tiene que tambalearse y de pronto caer, y Oriente, a donde estaba la historia del mundo antes de las guerras del opio comenzadas por Inglaterra contra China en 1838. En ese entonces, China era el centro del mundo y tenía un desarrollo económico y financiero muy superior a Inglaterra, a Francia y a Holanda juntos. Cuando la guerra del opio a China la deshacen, la cortan en pedazos, aplican lo que decían los romanos: divide y reinarás, divide et impera, que es lo que hicieron con nosotros. Nosotros somos 18 naciones en América Latina, cuando debimos haber sido 3 naciones según Bolívar y según San Martín y según Artigas, la patria grande. ¿Cuáles eran? Colombia, Venezuela una, Perú la otra y Argentina la otra, 3. Somos 18. Contando a Brasil, pero en realidad no se pensaba entonces en Brasil, porque Brasil era la representación del Imperio Occidental. 18 naciones en vez de 3. Divide et impera. ¿Qué hicieron con África? La recortaron en 58 naciones, cuando dieron haber sido también 3 o 4. ¿Qué hicieron con Yugoslavia? Bueno, la cortaron en Macedonia, Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina. Es el divide et impera. Es una estrategia formidable que les ha dado unos resultados maravillosos, a punto tal que nosotros, aún que hemos creado la UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, seguimos todavía peleándonos con Argentina. Mañana tendremos peleas con Brasil porque se cerró la frontera, y pasado tendremos problemas con Chile, y sucesivamente, si todos los países estamos en un concierto de hilos y no de una cooperación e integración plena y completa. Si algún día vamos a tener una integración plena y completa política
y económica y cultural, ninguno de nosotros lo sabemos. Porque, como decía aquel inglés Macmillan en 1968, hoy el largo plazo son 10 días. No podemos prever lo que va a suceder en el futuro inmediato, y mucho menos en el futuro inmediato. ¿Quién puede decir lo que va a acontecer hoy? Y ahora, porque ya me estoy pasando de la hora, les quiero decir lo que al principio les conté, para ver cuál es el final de todo. Están China, Rusia e India conformando un terrible poder económico, pero también militar, en función de los líos que tienen, no solamente con Occidente, sino entre ellos por los recursos del mar de la China. Ahí pelean por petróleo, por gas, por pesca. Todavía no con artefactos militares. Y por supuesto, ninguno se le ocurre emplear artefactos nucleares.